Hola amigos y amigas, bienvenidos a una nueva cita de psicoanálisis en la lista de reproducción, clases y conferencias. En esta oportunidad les voy a dejar una clase que di en Apertura para otro Lacan en agosto del 2020, es decir, en medio de la pandemia del coronavirus. Sí, el tema que trato es el objeto A. Les presento una lectura sobre un aspecto del objeto A y se los ilustro con algunas citas, 4 o 5 citas aproximadamente. Así que bueno, eso es todo, espero que lo disfruten, déjenme sus comentarios y acá les dejo la conferencia para el que no lo vio y para todo el que lo quiera ver. Bueno, les mando un saludo, acaba la conferencia, chau. Bueno, buenas noches a todos los que están mirando esta presentación de hoy, que es la del Seminario Central de Apola. Hoy es 6 de agosto. Y el tema que elegí, que voy a trabajar, es el objeto A. El título de la presentación es El lugar privilegiado del concepto de objeto A en el nuevo psicoanálisis de Jacques Lacan. Antes que nada quería comentarles que, bueno, les doy la bienvenida igual a esta presentación y quería hacerles un comentario respecto a la fecha, por eso les decía que estamos en el 6 de agosto, supuestamente del 2020, 2020, ¿verdad? Todos entendemos que estamos en agosto del 2020, pero quería compartirles esto. Fíjense la variabilidad del tiempo, de acuerdo a la perspectiva desde donde uno lo enfoque, porque si nos posicionamos antes de las restricciones de contacto, de la pandemia, de todo lo que trajo la pandemia, por lo menos acá en Argentina, comenzamos con la cuarentena en marzo de 2020. Entonces, si justamente antes de esa fecha, uno emprendía un estudio para ver en qué momento el nivel de uso de las herramientas digitales en general iban a estar al nivel en el que se encuentran hoy, bueno, posiblemente habría tenido que dirigirse a considerar cómo había sido el progreso de la evolución, digamos, de utilización de los servicios digitales, virtuales, en las distintas situaciones, ¿no? En el trabajo, en los cambios de trabajo, en el acceso a los medios virtuales en la educación, bueno, a distintas situaciones y con todos los cambios que eso implicaba. Entonces, si uno quería considerar el progreso, cómo iba a estar el avance de la tecnología en el futuro, tenía que considerar los años anteriores y calcular cómo iba evolucionando ese desarrollo. Bueno, yo estuve escuchando en varios lugares, en internet, personas que estuvieron trabajando en el tema, obteniendo estadísticas de Forbes, de sitios que se dedican a eso, a recopilar información, indican que el grado de desarrollo de las tecnologías en este momento equivalen a cómo estarían en el 2030. Es decir, en estos 5 meses, 4 o 5 meses, la explosión, el estallido del uso de las tecnologías avanzaron a un ritmo tan vertiginoso que nos ubican, nos posicionan como si estuviésemos en este momento en el 2030, con lo cual es tan relativo en el año en que estamos, de acuerdo a desde dónde lo midamos. Y si pensamos en el psicoanálisis, puntualmente, yo creo que deberíamos considerarnos en el 2050, porque con el grado de evolución con el que se venían dando el avance hacia la tecnología, eh, y consideramos que incluso hasta los psicoanalistas más ortodoxos accedieron indefectiblemente a los medios virtuales, bueno, habría que sopesar esa situación, pero calculo que estaríamos mucho más adelante. Con lo cual, hay que tener en cuenta esto y no quedarnos en el 2020, en el que estamos desde un punto de vista, ya que muy posiblemente debamos considerar que
que estamos cabalgando, transitando el año 2030, por lo menos. Bueno, les quería comentar esto como introducción para pasar ya directamente a trabajar un poco, a charlar con ustedes sobre el objeto A. Es un concepto, yo considero, privilegiado, ¿no? En los desarrollos en psicoanálisis de Lacan, de gran importancia, central, con una gran centralidad, y por muchos motivos, ¿no? Por muchos motivos podemos decir que es un concepto privilegiado, central, con lo cual hoy voy a tratar de presentarle algunos de esos motivos, modestamente, porque es un concepto que Lacan va cincelando, trabajando durante toda su enseñanza, ¿no? Transita toda la enseñanza, desde el principio hasta el final, y bueno, va aportándole cada vez elementos a ese concepto. Y es un concepto muy difícil de manipular, ¿no? Incluso es difícil de manipular para psicoanalistas, habituados a trabajar conceptos con estas características. Incluso así, aún así, el concepto de objeto A es un concepto de difícil transmisión, de difícil tratamiento. Incluso podríamos pensar que cada vez que uno intenta hablar del objeto A, se ejecuta, se produce un experimento mental. Cada vez que uno intenta transmitir, presentar, hablar sobre el objeto A, se produce un experimentus mentis. Por eso mismo, hoy yo voy a contentarme si logro transmitirles una o dos ideas sobre el concepto. De hecho, bueno, traté de hacer uso abundante de la tijera de recortar, de podar, para poder transmitirles justamente eso, ¿no? Algo conciso, claro, porque uno podría hablar y hablar y seguir hablando sobre el tema. Pero con que cada uno de ustedes obtenga, aunque sea una característica, algún aspecto del objeto A que todavía en este momento no hayan conseguido, no hayan logrado obtener, ya con eso yo voy a darme por satisfecho en esta presentación. Porque en último término, el objeto A, el concepto, no es más que una letra con un valor algebraico y que denota justamente, digamos que en resumidas cuentas, podemos decir que denota la imposibilidad estructural. Por eso, lo primero que voy a señalar es justamente eso, ¿no? Que está tan bien construido el concepto que es difícil de definirlo de forma completa y de una vez, ¿no? Está tan bien elaborado que requiere de todo un recorrido, ¿no? Para poder transmitirse lo esencial del objeto A. Igual que en el trabajo analítico, ¿no? Requiere un recorrido, un proceso, un trabajo, porque tal como en un psicoanálisis, digamos, el objeto A se encuentra al ingreso, al principio del mismo y al final, en la finalización, ¿no? Podríamos decir que un análisis consiste en eso, justamente, en los distintos recorridos que se van produciendo en torno a la modulación de todas las posiciones que quedan relacionadas, sectorizadas, ubicadas en torno al objeto A, de acuerdo a las distintas modulaciones que se van produciendo, ¿no? Hasta el final, que su destino es que caiga como un resto. Por lo tanto, vamos a comenzar. Les voy a presentar unas diapositivas en esta oportunidad. Vamos a ver. Ahí está. Tenemos la primera parte con la que voy a trabajar, que es esta que les muestro acá. El objeto de Lacan no fue nombrado por Freud. Quería comenzar en un apartado corto haciendo esta mención.
y abonar también, dar un paso más en sentido a la desambiguación, que de hecho, bueno, es lo primero que se presenta cuando uno habla del objeto A. Ustedes saben que, a ver, ustedes saben que, a ver, un momento. Ahí está. Ustedes saben que lo primero que surge cuando uno habla del objeto A, puede surgir, es decir que Lacan toma el objeto A de Freud. Bueno, brevemente vamos a atacar ese argumento porque eh, es muy común que surja, ¿no? O que surja o que aparezca como confusión, considerar que Lacan lo levanta de la cosa, del objeto perdido de deseo, o de algún otro momento de los desarrollos freudianos. Con lo cual, para atacar ese argumento, que es uno que se presenta inmediatamente, considerar que lo levanta de Freud, directamente decir que es un objeto que fue trabajado por Freud, vamos a ver cómo lo dice Lacan en su conferencia de Lovaina, ¿sí? En el avanzado ya 1974. Vamos a ir al grano directo, porque es una cita muy contundente, sencilla. Es una traducción de Ricardo Rodríguez Ponte, que la encuentran en internet. La conferencia de Lovaina es esa que está en internet también el video, que Lacan habla, y en un momento se presenta un joven y se expresa ahí en vivo, le tira engrudo sobre el escritorio, seguro la vieron. Del Mayo francés, el muchacho, un revolucionario que, bueno, va y se expresa y dice que viene a expresarse donde quiere. Bueno, está en internet también, está buena, hay fragmentos. Vamos a ver la cita, les voy a presentar la cita entonces. Muy bien, dice así. Si un día inventé lo que era el objeto A minúscula, dice Lacan, es que eso estaba escrito en Duelo y Melancolía. Punto. La pérdida del objeto. ¿Qué es ese objeto? Ese objeto que él no ha sabido nombrar. Ese objeto privilegiado. Ese objeto que no encontramos en todo el mundo. Que sucede que un ser encarna para nosotros. Bueno, está hablando de una referencia del objeto A en el duelo, ¿no? Pero yo quería subrayar, que es lo que está subrayado en la cita, lo que dice Lacan. Lacan dice que si un día inventó lo que era el objeto A minúscula es porque estaba escrito en Duelo y Melancolía, en Freud. Entonces dice, ¿qué es ese objeto? Ese objeto que él no ha sabido nombrar. Ese objeto privilegiado, ese objeto que no encontramos. Bueno, o sea, básicamente lo que yo extraigo es lo que dice Lacan en relación a que Freud no lo supo nombrar, ¿no? Que si bien lo manipuló, aparece en Duelo y Melancolía, también seguramente en algunos otros momentos de su obra, aún así Freud no supo nombrarlo, no lo supo nombrar. Lo dice con claridad Lacan, ¿no? Dice, ese objeto que él no ha sabido nombrar, se está refiriendo a Freud como viene hablando de él, y dice, ese objeto que él no ha sabido nombrar. Me parece importante esto, ¿no? Porque es una clave de lectura para leer todo lo que Lacan levanta de Freud, o sea, cómo Lacan interviene, cómo considera su lectura de Freud. En general, los conceptos que él plantea, que no están en Freud, bueno, tal vez sea esta la manera como hay que entender que aparecen en Freud. Freud tal vez los manipula, pero no los logra formalizar, no los nombra como tales. O sea, los manipula sin saberlo. Por lo que las referencias freudianas que se suelen correlacionar con el objeto A quedan marcadas por esta lógica de lectura de Lacan.
quedan marcadas por esta lógica y por su búsqueda, la de Lacan, en otras disciplinas de isomorfismos del sujeto. Ahora les voy a explicar esto, qué quiero decir acá. Ustedes saben que el sujeto que Lacan lo que hace es encontrar isomorfismos del sujeto que él subvierte en su enseñanza, encuentra y levanta de distintas disciplinas lugares donde hay desarrollos que tienen la misma estructura que son isomorfas al sujeto que él está planteando en su enseñanza. Les hablaba del seminario 16 porque esto lo dice en el seminario 16. Es una cita muy interesante que la paso, una cita muy interesante que ya circuló en Apola de distintas presentaciones, que se las leo a continuación, que es donde Lacan dice justamente esto. De la edición de Paidós, es la página 84, y la cita dice así: de aquí en más me verán continuar esta búsqueda que consiste en atrapar por todas partes donde se presente la ocasión isomorfismos entre el estatuto del sujeto y lo que desarrollan las disciplinas ya constituidas. ¿Sí? Isomorfismos entre el estatuto del sujeto y lo que desarrollan las disciplinas ya constituidas. Con lo cual Lacan, igual que con otras disciplinas donde se pueden encontrar isomorfismos del sujeto, del psicoanálisis, que es el de la ciencia, ¿verdad? Entonces, así como lo hace con otras disciplinas, lo hace en Freud. En tanto, es una disciplina constituida también el psicoanálisis, en ese momento, ¿verdad? El freudismo. Que no quiere decir que Freud haya producido el objeto A, sino que produjo un isomorfismo en los primeros pasos, ¿no?, del análisis. El sujeto, les decía, que es el sujeto de la ciencia, que es el sujeto que describe Lacan, y que para el psicoanálisis se relaciona íntimamente con el objeto A, el sujeto de la ciencia, el sujeto dividido del psicoanálisis, y que vamos a ver de qué manera es que se relacionan en el próximo apartado, que es el que sigue. A ver si, ¿no? Bueno, les muestro las dos citas. Esta es la primera cita que les comentaba recién. Si un día inventé lo que era el objeto A minúscula, es que eso estaba escrito en Duelo y Melancolía, como pueden ver. Este objeto que él no ha sabido nombrar, dice Lacan ahí, como les comentaba recién. Después la cita que continúa es la del seminario 16, que es esta que tienen en pantalla. Y donde dice que lo verán continuar con la búsqueda, que consiste en atrapar por todos lados isomorfismos entre el estatuto del sujeto y lo que desarrollan las disciplinas ya constituidas. Con lo cual vamos a la segunda parte, que es un breve comentario sobre el lugar central del concepto de objeto A en la teoría de Lacan. Voy a dejar de compartir. Bueno, ahí estoy en pantalla completa, ¿verdad? Ahí me ves. Perfecto. Muy bien. Luego de este problemita técnico, comenzamos. Entonces, sobre un aspecto del concepto del objeto A, quiero hacer hincapié, vamos a trabajar brevemente sobre un aspecto de este concepto del objeto A, en esta segunda parte, en este breve comentario sobre el lugar central. Es un aspecto entre otros, ¿no? Digamos, hay varias otras cosas que se pueden decir sobre el objeto A, pero quiero destacar este pequeño recorrido que les voy a presentar ahora, porque ustedes saben que para 1966 es cuando, para el seminario 14, la primera clase, Lacan plantea que se trata de un concepto que es suyo, de su propia invención. La verdad que desconozco si lo dice en otros lugares, sé que ahí lo dice, en algunos lugares mencionan que es la primera vez que lo dice, sin embargo lo dice por boca de otra persona, o sea, no afirma directamente en esa clase que lo inventó, sino que ahí dice algo así como
dicen, me han dicho por qué digo que el objeto es mi invención, algo así, pero de alguna manera lo afirma por boca de otro. Y es una afirmación que queda en la, bueno, también lo dice en la cita de recién, ¿no? De Duelo y Melancolía. Y es una afirmación que queda en la historia de la literatura psicoanalítica, ¿no? Esto de considerar que es su invención. Sí, el objeto A se dice es un concepto, es uno de los únicos conceptos inventados por Lacan. Bueno. Vamos a tener en cuenta que este 1966 es un año muy importante, es central, ¿no? Donde afirma o comienza a afirmar esta su invención, supuestamente, porque es el año en el que, ni más ni menos, que se publican los escritos. Ustedes saben que es un hito en toda la obra y la enseñanza de Lacan, es un momento central en su enseñanza. Yo considero que la publicación de los escritos es algo, es como una bisagra en la enseñanza de él. Es fundacional completamente. Porque, bueno, de hecho, después se ocupa de afirmarlo cuando le da la importancia que le otorga la escritura en sí mismo. Incluso se refiere a los escritos como algo que se llama así en relación a lo escrito. En el seminario 20, por ejemplo, lo trabaja. Y en el 18 y 19 creo que también lo menciona. Y para ese momento, el objeto A, como les decía, que él lo presenta y lo trabaja desde el principio de su enseñanza, para ese momento, digamos, ya había sido trabajado de muchas maneras. Ustedes recuerdan que hay trabajos sobre el objeto A en el seminario 10, bueno, en todos, pero en el seminario 10, un gran trabajo muy importante, en el 9 con la topología, después, bueno, cuando lo hace intervenir en el grafo del deseo, no como objeto A desde un punto de vista lógico, sino como el semejante, bueno, todos esos recorridos que va haciendo Lacan con este concepto. Pero bueno, yo quiero trabajar con ustedes hoy para no abundar en cosas, en temas que no vamos a concluir, un fragmento, de hecho es un fragmento que preparé para el artículo eh, para el artículo de las jornadas de epistemología y ciencia de La Plata que se canceló por el coronavirus. O sea, es un fragmento, no toca el artículo íntegramente, pero no quería dejar de utilizarlo, ¿no? Me costó hacerlo, así que quería presentárselos y aprovecho este momento. Ustedes saben que en el seminario 13, en la primera clase, que la primera sesión es después lo que se convierte en el escrito La ciencia y la verdad, ¿no? En el texto La ciencia y la verdad que figura en los escritos, Miller al final de los escritos dice que, yo no sé con precisión cuál vino primero, pero dice que primero fue la presentación del seminario y que después lo transformó en el escrito. Ahí plantea algo, Lacan, con mucha claridad, que todos conocemos, que es lo siguiente, que el objeto del psicoanálisis es el objeto A, ¿verdad? Es una afirmación conocida por todos. Todos entendemos, creo yo, que el objeto del psicoanálisis es el objeto A. Calculo que estamos de acuerdo con eso. No sé si están todos de acuerdo. ¿Alguien puede decirme si no está de acuerdo? Para saber si alguien no está de acuerdo con eso. Que el objeto del psicoanálisis es el objeto A. Julián, ¿me podrás reescribir si alguien responde de los que participan en vivo? A ver, a ver. Bueno, por ahora nadie dice nada. En fin, yo creo que es algo que... un consenso que hay que el objeto A es el objeto del psicoanálisis de Lacan. Sin embargo, si uno va a leer el párrafo, por ejemplo, en el cual menciona esto, bueno, se puede encontrar alguna diferencia, ¿no? Hay alguna diferencia
que se puede establecer al momento de considerar que el objeto A es el objeto del psicoanálisis. Vamos a trabajar eso, ¿sí? Yo lo considero esto como un hallazgo personal, o sea, para mí. Posiblemente no lo sea para mucha gente, pero para mí lo es. Y entiendo que es producto de haber sostenido, digamos, algo que quería mencionar, que es una posición determinada ante el material que me gusta denominar posición investigante, ¿no? Para deslindar un poco también el tema del hecho de si somos investigadores en psicoanálisis o no. Bueno, a mí me gusta llamarle a el trabajo sobre el psicoanálisis como el que realizamos aquí, un trabajo que se realiza desde una posición investigante, ¿sí? Alguna vez en la apertura lo mencioné hace años, y bueno, no sé cómo me llegó de vuelta, me apareció y que no quería dejar de mencionarlo, porque tal vez una cosa, podemos decir que es ser investigador, estar actuando, trabajando como investigador, que es un término que tal vez tenga más elementos propios de la formalidad que requiere el método científico cuando uno está ligado a una institución. Ahí sí podemos decir que es un investigador científico. En cambio, me parece que cuando uno investiga en psicoanálisis es más adecuado salirse un poco del concepto investigador como el que acabo de mencionarles. Y a mí me gusta pensar y utilizar el término de investigante, ¿no? Que uno ocupa una posición de investigante frente a un material, ¿no? Es una relación particular con un material, la posición de investigante, un material con el cual uno trabaja. Bueno, a raíz de eso, entonces vamos a trabajar esta consideración del objeto del psicoanálisis, del objeto A como objeto del psicoanálisis, y vamos a ir directamente al párrafo que está en La ciencia y la verdad, en la edición del siglo XXI. Voy a ver si ahora puedo compartir una ventana. Ahí está. Ahí está, Julián. Ahí se ve. Muy bien. Vamos a leer entonces la primera parte del fragmento de la página 820 de la edición del siglo XXI, la que son 2 tomos, que está acá en la tapa sentado. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a trabajar esta cita, la dividí en 3 fragmentos. El primero dice así: el objeto del psicoanálisis, anuncio mi color, y ustedes lo ven venir con él, dice Lacan, no es otro sino lo que he adelantado ya de la función que desempeña en él el objeto A. Lacan con su estilo críptico. Bueno, vamos a pasar, a ver, ahí. Ese fragmento, si lo tomamos y lo recortamos un poco, lo subrayamos, podemos extraer lo siguiente. Es el mismo fragmento, solo que le saqué una parte y subrayé lo que ustedes pueden ver. El objeto del psicoanálisis no es otro sino la función que desempeña. ¿Se dan cuenta? Ya ahí se matiza la afirmación de que el objeto del psicoanálisis es el objeto A. Acá dice que el objeto del psicoanálisis no es otro sino la función que desempeña en él el objeto A. O sea que el objeto del psicoanálisis es una función, la función que desempeña en él el objeto A. ¿Sí? O sea que esta oración ya nos quita de considerar que el objeto del psicoanálisis es el objeto A. No, el objeto del psicoanálisis no es otro sino la función que desempeña en él el objeto A. O sea, que desempeña en él el objeto A. El objeto del psicoanálisis es la función que desempeña en él el objeto A. Continúa. A continuación dice así, en la misma página: el saber sobre el objeto A sería entonces la ciencia del psicoanálisis. Es muy precisamente la fórmula que se trata de evitar. Claro, acá dice, si entonces
el saber sobre el objeto A sería la ciencia del psicoanálisis. Se trata del saber sobre el objeto A, es decir, tratar de agotar el conocimiento, el saber sobre el objeto A. No, eso es lo que se trata de evitar en psicoanálisis. ¿Sí? Es muy precisamente la fórmula que se trata de evitar. Acá está, la misma cita y cómo continúa. El saber sobre el objeto A sería entonces la ciencia del psicoanálisis. Es muy precisamente la fórmula que se trata de evitar. Coma. Sigue, pero yo lo puse abajo con fines didácticos para esta presentación. Es muy precisamente la fórmula que se trata de evitar, puesto que ese objeto A debe insertarse en la división del sujeto, por donde se estructura, muy especialmente de eso es de donde hemos partido hoy, el campo psicoanalítico. Vamos a leer solo lo subrayado. No es, entonces dice acá Lacan, que el saber sobre el objeto A es lo que se trata de evitar, puesto que el objeto A debe insertarse en la división del sujeto. O sea, el objeto A debe insertarse en la división del sujeto por donde se estructura el campo psicoanalítico. ¿Sí? El campo psicoanalítico entonces se estructura en función del objeto A insertándose en la división del sujeto. De vuelta, el objeto A debe insertarse en la división del sujeto y eso produce el campo psicoanalítico. A partir de eso se estructura el campo psicoanalítico. Ahora vamos a seguir, a ver cómo... Acá está toda la cita completa. ¿Ven? El objeto del psicoanálisis no es otro sino lo que he adelantado, la función que desempeña en él el objeto A. La fórmula que se trata de evitar es considerar que de lo que se trata es del saber sobre el objeto A. ¿Por qué? Porque el objeto A debe insertarse en la división del sujeto por donde se estructura el campo psicoanalítico. ¿Sí? Ahí está. Muy bien. Entonces, ¿qué dice esta cita? Donde en la ciencia de de verdad supuestamente se afirma que el objeto del psicoanálisis es el objeto A. No, lo que dice en realidad es que lo siguiente, tenemos entonces la función del objeto A es el objeto del psicoanálisis. Esta es una lectura mía, ¿no? Que la función del objeto A es el objeto del psicoanálisis. ¿Es el saber sobre el objeto? No. Eso es lo que se trata de evitar. No es el saber sobre el objeto A. Es la función que cumple, ya que debe insertarse en la división del sujeto que se estructura, en el cual se estructura o a partir del cual se estructura el campo psicoanalítico. Esa sería el objeto del psicoanálisis, la función del objeto A impactando sobre la división del sujeto, a partir de la cual se estructura el campo psicoanalítico. Porque de esto deducimos entonces que el objeto A, en todo caso, puede ser localizado en y por otras disciplinas. Como decíamos antes, el objeto A, la función, se puede encontrar en otras disciplinas operando, ¿no? El objeto A operando se puede localizar, individualizar en otras disciplinas, pero lo que constituye el campo entonces del psicoanálisis es considerar como su objeto a la función del objeto A sobre la división del sujeto. Es decir, mantener al sujeto no suturado y por ello en la búsqueda del cálculo que lo va a subvertir. ¿Sí? O sea, lo propio del psicoanálisis, el objeto del psicoanálisis ha de ser
la función del objeto A, impactando en el sujeto dividido y manteniéndolo en tanto que tal, en tanto que no suturado, porque es solo a partir de ahí de donde se lo puede subvertir. Solo en tanto que se lo mantiene como no suturado y produciendo. Aunque se lo voy a reforzar lo que dije hasta acá. O sea, mantener al sujeto no suturado y en la búsqueda del cálculo que lo va a subvertir, es lo que se deduce, es producto de la función que el objeto A produce sobre el sujeto. ¿Sí? Y esa función es lo que debería considerarse como lo propio del psicoanálisis. Mantener al sujeto en apertura, no suturado, y trabajar sobre eso. ¿Sí? A diferencia de las disciplinas científicas que lo suturan, impidiendo el trabajo psicoanalítico. Bueno, y antes de dar el último paso, que me queda una parte más, un comentario más, antes de eso les traje una cita más, que es de Lacan, donde refuerza un poco esto que les estoy diciendo, es mi enseñanza, es de mi enseñanza, lugar, origen y fin de mi enseñanza, de Paidós, en la página 73-74, ¿sí? La edición 2011, el librito chiquito. Digo que el sujeto, por ser sujeto, solo funciona dividido, ¿sí? Ok. Este es el modo, el alcance de lo que establezco. O sea, dice que el alcance de lo que él establece es que el sujeto, por ser sujeto, solo funciona dividido. Ok. En esta división hay un elemento causal, que es el objeto A. ¿Se dan cuenta de lo que dice? Dice que en la división del sujeto hay un elemento causal, que es el objeto A. O sea, la división del sujeto causa del objeto A, de la función del objeto A sobre el sujeto. Y continúa diciendo, están los que han escuchado esto y están los que no lo han escuchado. Y yo les pregunto entonces a ustedes, y me pregunto a mí también, ¿no? Planteo la pregunta de en qué grupo estamos nosotros. ¿En los que han escuchado esto o en el grupo de los que no? Porque bueno, vamos a avanzar, así vamos concluyendo y lo hacemos corto. ¿Dónde más podemos encontrar esto, no? ¿Dónde más podemos encontrarlo? Ordenado, formalizado, adecuadamente organizado, de manera estructural, de una manera matémica. Bueno, ustedes lo saben, lo encontramos en un lugar que es el lugar de aquello que yo vengo trabajando, que es en el discurso del psicoanálisis. En esta fórmula que Lacan llama discurso del psicoanálisis. Esto es una fórmula, un matema, que Lacan llama discurso del psicoanálisis. Que llegado el caso no importa cómo se llama, ¿no? Sino que en el matema del psicoanálisis lo primero es eso, es la fórmula donde el objeto A impacta sobre el sujeto dividido y lo hace trabajar. Y es donde se verifica el comienzo de un análisis y la necesidad, bajo la necesidad de que opere, ¿no? El objeto A, produciendo esa división, sosteniéndola para que ese sujeto dividido produzca todos los otros discursos que son los que son necesarios recorrer para concluir un análisis. Entonces es acá donde yo puntualmente veo la centralidad, la importancia donde yo veo la importancia del concepto de objeto A. Ahí donde se posiciona como un elemento que se puede rastrear en otras disciplinas, pero que en el psicoanálisis es necesario hacerlo funcionar de determinada manera para que se produzca un psicoanálisis, digamos. Si no hay el hacer valer la función del objeto A sobre el sujeto dividido, no hay psicoanálisis posible. Con lo cual, ahí es donde me parece que tendríamos que ubicar la centralidad del objeto A, por lo menos en estos desarrollos, ¿no? Así que bueno, lo último que les traje para hoy
es a raíz de esto, vamos continuando con este pequeño trabajo. Son dos citas del seminario 16 también, donde Lacan plantea esta importancia, ¿no?, del objeto A en el discurso del psicoanálisis. Y además es interesante verificar cómo acá en el seminario 16 Lacan se corre, ¿no? Se sale un poco de esa afirmación que en el 14 recién dijimos que realizó sobre la consideración de que el objeto A es una invención suya. Lo que es coherente, porque en ese mismo año, el seminario 16, ustedes saben que es el mismo año en el que se dicta la conferencia de Foucault, que es un autor en la que está presente Lacan, y bueno, aunque no esté presente, digamos, sabemos que estaba de acuerdo con esas ideas. Incluso, bueno, después se plantea esta revista, creo que es Sisilet, la revista en la que se pretendía que no firmen los que escribían los artículos. Y bueno, digamos, Lacan está de acuerdo con eso, con lo cual decir que el objeto A es su invención es un poco contradictorio con esta otra posición, ¿no? Digamos. Con lo cual, en el seminario 16 se corre de esa posición. En el seminario 16, muy importante también porque ustedes saben que en este seminario Lacan plantea hace todos los desarrollos lógicos y teóricos para sustentar la presentación del matema del psicoanálisis en el seminario siguiente. Así que fíjense cómo, miren, les presento la cita. Lacan dice así, en el seminario 16. Dice, por supuesto, no es que el objeto A no haya sido abordado antes de mi propio discurso. ¿Ven? Ahí está diciendo que no es su invención. Dice, no es que el objeto A no haya sido abordado antes de mi propio discurso, pero solo lo fue de manera francamente insuficiente. Tan insuficiente como lo era la definición de plusvalía antes que el discurso de Marx la mostrara en su rigor. ¿Se dan cuenta? Bueno, además de traer el tema del discurso de Marx y la plusvalía, que bueno, en el seminario 17 viene relacionada, acá en el 16 también creo que lo relaciona, bueno, sí, lo está relacionando ahora con el objeto A y el plus de goce, plus de gozar. Está diciendo entonces que el objeto A ya fue abordado, por ejemplo, por Marx, antes de su propio discurso, ¿no? Pero que no fue establecido con rigurosidad. Y esto es lo mismo que Lacan reconoce en cuanto al significante. Fíjense lo que hace Lacan, ¿no? Digamos, ahí sí se ubica en un discurso entendido Foucaultianamente, ¿no? Porque hace lo mismo que aquello que hace en cuanto al significante, que lo considera como heredado de una tradición lingüística mucho más anterior a Saussure, desde los estoicos, pasando por San Agustín, digamos, Lacan considera que el significante ya estaba trabajado, solo que podemos decir no estaba formalizado adecuadamente como lo hace él. Que es un poco lo mismo que decíamos al principio sobre el objeto A en Freud, que estaba ahí trabajado, pero no estaba formalizado, ni Freud lo había logrado nombrar. Así que bueno, después dice, en la siguiente cita, a continuación, el objeto A es ese efecto del discurso analítico. Dice, no, el objeto A es efecto del discurso analítico, y como tal, lo que digo de él no es más que este efecto mismo. O sea que solo es artificio creado por el discurso analítico, pregunta. No, este es el punto que designo y que es consistente con el fondo de la cuestión, tal como la planteo, en cuanto a la función del analista. Bueno, vamos a leerlo subrayado.
el objeto A es efecto del discurso analítico y lo que digo de él no es más que ese efecto mismo. Este es el punto que designo y que es consistente en cuanto a la función del analista, ¿sí? Entonces dice que el objeto A es efecto del discurso analítico. Fíjense lo circular de la cita. Dice que el objeto A es efecto del discurso analítico, pero lo que habla de él no es más que ese efecto mismo. Y después lo entrama con la función del analista. Bueno, sabemos que en el discurso analítico la función del analista está hecha de objeto A. Está, como les mostraba recién, en el lugar rector del discurso y es esencialmente objeto A. Es decir, hace valer la función del objeto A sobre el sujeto. La función del analista es hacer valer, sostener, mantener en apertura al sujeto dividido por medio de hacer valer la función del objeto A. ¿Sí? Bueno. Entonces, el objeto A es efecto del discurso del psicoanálisis, en tanto consistente con la función del analista. Y la función del analista, como les decía, es hacer valer esta función sobre la división del sujeto. La última cita, y ya finalizamos y pasamos a algunas preguntas, que es, a continuación dice Lacan, que no habría discurso analítico ni revelación de la función del objeto A si el analista mismo no fuera ese efecto. Dado que es el psicoanalista quien hace de, esto lo digo yo, quien hace de soporte de la función del objeto A. Sin el analista no hay revelación de la función del objeto A. Es decir, que el psicoanálisis es posible únicamente por medio de la revelación, de la puesta en forma del sostenimiento de la función del objeto A sobre el sujeto dividido. Si no hubiese psicoanalistas, no habría discurso del psicoanálisis, ya que el psicoanalista es el que pone a funcionar y sostiene la función del objeto A sobre el sujeto dividido. ¿Sí? Bueno. Fin de la presentación. Bueno, yo terminé por hoy. Si quieren, podemos charlar un poco. Esto es lo que les traje por hoy. Tenía otro fragmento, pero bueno, en principio no tenemos tiempo. Y mejor que lo dejemos así. ¿Sí? Quedará para otra oportunidad. Lo que les había preparado del objeto A. No va a faltar oportunidad para hacer esa presentación. Así que aguardo a ver si hay alguna pregunta. ¿Le gustó? Bueno, me alegro mucho. Déjenme sus comentarios, suscríbanse si no lo hicieron todavía y sigan disfrutando el material que hay en el resto del canal. Abajo les dejo la indicación de las distintas listas de reproducción que pueden ver en este canal. ¿Sí? Bueno, les mando un saludo y nos vemos en la próxima cita de psicoanálisis.